Gracias por conectarse a estas revisiones de la Clínica Universidad de La Sabana. Siempre martes y jueves nos estamos viendo aquí a las 7:30 de la mañana para las revisiones. Hoy contamos con un grupo. eh, Hola, buenos días. Somos el Grupo Interno de Farmacología 2024-2 y vamos a exponer sobre antibióticos en gram positivos. Bueno, para poder comprender de manera adecuada el mecanismo de acción de los antibióticos contra los microorganismos gram positivos, vale la pena hacer un recordatorio de las características principales de estos microorganismos. Cuando nos hacemos referencia a los microorganismos gram positivos, estamos hablando de unos microorganismos, bacterias, que dadas las características de su pared celular, cuando se hace la coloración de Gram, van a ser de color morado. Estas características es que no tienen membrana externa, sí tienen una membrana plasmática, que es la membrana interna, donde vamos a encontrar las proteínas de unión a las penicilinas y adicional va a tener una capa de peptidoglicano que es bien gruesa. Eh, y esta es bastante importante para la formación de estas células. Esta capa de peptidoglicano está compuesta por aminoazúcares, tanto N-acetilglucosamina como N-acetilmurámico. Continuando con los aspectos generales de los microorganismos gram positivos, vamos a hablar un poco de su clasificación. Tenemos dos grupos grandes, entre estos están los cocos. Los cocos son los que tienen forma pues, circular, como su nombre lo dice. Dentro de estos tenemos los aerobios, que se dividen en catalasa positivo y catalasa negativo. Los de catalasa positivo son Staphylococcus, que depende si tienen coagulasa, sería el Staphylococcus aureus, que causa principalmente infecciones de la piel y los tejidos blandos. También puede causar endocarditis e infecciones óseas como la osteomielitis y el síndrome de shock tóxico. Tenemos los coagulasa negativa, está el Staphylococcus epidermidis y el Saprophyticus. Estos son parte de la flora normal de la piel, sin embargo pueden llegar a causar infecciones como lo sería la infección asociada a catéteres. A continuación tenemos los catalasa negativos, donde tenemos los del grupo Streptococcus. Estos se dividen según su actividad hemolítica. Tenemos los que no tienen hemólisis, donde entran los enterococos, los cuales causan diferentes infecciones, como lo es la endocarditis bacteriana eh, o infecciones de las vías urinarias. Y tenemos al Streptococcus bovis, el cual es parte de la flora normal gastrointestinal y puede causar también bacteriemia, endocarditis principalmente. Tenemos por otro lado los alfa hemolíticos que tienen una hemólisis parcial. En estos está incluido los streptococos del grupo viridans. Estos se asocian con caries dentales y endocarditis y el Streptococcus pneumoniae que puede causar meningitis e infecciones del tracto respiratorio alto. Tenemos los beta hemolíticos, que son los que tienen una acción hemolítica completa. Dentro de estos tenemos los del grupo B, que son el Streptococcus agalacti. Este se caracteriza por ser parte de la flora normal vaginal. Sin embargo, en neonatos puede causar septicemia y meningitis. Y tenemos el Streptococcus pyogenes, que es el del grupo A, y este causa infecciones de la piel y tejidos blandos, puede llevar a fascitis necrotizante, puede causar fiebre escarlata y se asocia con algunas reacciones inmunológicas como lo es la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Y finalmente tenemos los cocos anaerobios, donde están principalmente los peptostreptococos, los cuales pues son parte de la flora normal, sin embargo pueden causar infecciones oportunistas. El segundo gran grupo de los microorganismos gram positivos son los bacilos, los cuales tienen una forma alargada. Entre estos tenemos los formadores de esporas, los cuales
Al formar esporas tienen una mayor capacidad de sobrevivir al medio ambiente. Entre estos están los aerobios, que son los bacillus, donde tenemos el Bacillus cereus, que causa una gastroenteritis aguda, y el Bacillus anthracis, el cual causa las enfermedades de anthrax, que puede tener manifestaciones cutáneas o pulmonares. Y tenemos los anaerobios, donde incluimos el grupo de los clostridiums. Entre estos está el Clostridium tetani, que causa el tétano, el Clostridium botulinum, que causa el botulismo, el Clostridium difficile, que causa pues, diarrea, colitis y puede causar una colitis pseudomembranosa, y el Clostridium perfringens, que pues, es el que nos lleva a infecciones gangrenosas. Por otro lado, tenemos los no formadores de esporas, que también se pueden dividir en aerobios y anaerobios. Entre los anaerobios tenemos el actinomyces, el cual puede llevar a abscesos faciales y orales que se asocian con mala higiene dental o trauma maxilofacial. Tenemos también que produce unas gránulas que se conocen como gránulas de sulfuro, y pues también es uno de los agentes importantes en la enfermedad pélvica inflamatoria. Y tenemos los aerobios, donde tenemos dos grupos grandes para destacar. Uno es el Corynebacterium diphtheriae, que causa pues difteria, y la Listeria monocitogenes, la cual en grupos poblacionales especiales, como lo son neonatos, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, puede llevar a meningitis, y también puede llevar a otras infecciones, como lo son la coriomionitis y la gastroenteritis. Ahora vamos a continuar con la cefazolina. Esta es una cefalosporina de primera generación que hace parte de los antibióticos beta-lactámicos. Vamos a empezar con la estructura química, que es la que podemos ver en pantalla. Lo más importante de esta estructura va a ser el anillo central, o también conocido como el anillo dihidrotiazínico, ya que es muy importante porque este le da las propiedades antibacterianas al medicamento, ya que va a ser aquí la región en donde se van a unir pues esas proteínas de unión a la penicilina y pues que van a generar su función de inhibición. También vamos a continuar hablando de la farmacocinética un poco, donde vemos que la unión a proteínas de este medicamento es del 75 al 85%, tiene un metabolismo que no es hepático, una vida media de 150 minutos y una excreción que es renal. Continuando, vamos a seguir con el mecanismo de acción. La cefazolina va a inhibir la tercera y la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, la cual va a ser la transpeptidación, y lo va a hacer por medio de la unión a las proteínas fijadoras de penicilinas, que van a ser pues, específicas y que se van a encontrar ya dentro de la pared. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces va a ser por medio de que estas van a catalizar como toda la formación de la pared celular, y esto lo va a hacer por medio de la generación de enlaces entrecruzados entre las cadenas de los péptidos de las moléculas del peptidoglicano. ¿Cómo hace para que se generen estos pues, enlaces entrecruzados? Lo hace por medio del anillo beta-lactámico, ya que este tiene una estructura similar a la del residuo del acil de alanina y alanina de las cadenas de los peptidoglicanos. También toca tener en cuenta que la cefazolina tiene una actividad más bactericida que lo que es el bacteriostática. Y esto lo va a hacer mediado por las autolisinas, que van a generar una degradación del peptidoglicano. Es importante recordar pues que la pared celular va a ser necesaria para la supervivencia. Si se pierde esa pared, pues va a generar que haya como una muerte celular. También es importante que pues las bacterias se van a intentar replicar y pues van a desprender su pared celular. Sin embargo, cuando hay beta-lactámicos, pues las bacterias no son capaces como de volver a formar esa nueva pared celular, lo que va a generar pues que sean incapaces de una forma adecuada de dividirse de una manera pues eficaz, y pues lo que queda de la célula va a generar que se autocatalice y pues ya genere pues su muerte. Vamos a continuar con el espectro de la cefazolina. Entonces podemos ver estos tres grupos principales, donde evidenciamos que funcionan cocos gram positivos, principalmente en Streptococo y en Staphylococcus aureus sensible a meticilina. También lo podemos evidenciar en bacilos gram negativos, como en E. coli, Klebsiella pneumoniae e Haemophilus influenzae, y en anaerobios como Streptococcus. Vamos a continuar ya con las indicaciones de la cefazolina. Todo esto pues sacado del protocolo de código sepsis. Entonces vamos a tener que una de las más importantes, en las que se ve como primera línea, pues va a ser toda la parte de infecciones urinarias altas en pacientes que no tengan como factores de riesgo, y se va a ver más que todo en aquellos que tengan una infección pues no complicada. De igual forma,
también se puede ver que es usada como opción en artritis séptica en pacientes que no están sexualmente activos y también la podemos ver en osteomielitis, tanto aguda como crónica. Entonces, la aguda, que ya puede ser de columna o de huesos largos, pues puede ser una de las opciones, al igual que en la crónica, que puede ser adquirida en la comunidad, también es una de las opciones, acompañada de gentamicina. Otro de los como motivos o lugares en donde las podemos evidenciar va a ser toda la parte de fracturas abiertas. Ya puede ser tanto grado 1, donde va a ser pues primera línea indicada pues sola. También puede ser una fractura abierta grado 2 o 3A, pero pues aquí ya va a estar acompañada de gentamicina. Y por último, en una fractura abierta grado 3B o C, que aquí pues ya va a estar acompañada también de gentamicina y de penicilina cristalina. Ya para terminar esta parte de la cefazolina, vamos a hablar de las dosis. Entonces, la dosis diaria máxima en un adulto va a ser de 8 gramos, mientras que la dosis pues, usual en el adulto que tenga una tasa de filtración glomerular mayor del 50 va a ser de 1 gramo cada 8 horas. Ya pues toca individualizar a cada paciente teniendo en cuenta pues su tasa de filtración glomerular y si tiene algún problema pues de función renal. Si la tasa está entre 30 y 50, igual 1 gramo cada 8 horas. Pero si la tasa está entre 10 y 30, ya tiene que aumentarse como la frecuencia en la que se tiene que dar. Entonces va a ser 1 gramo cada 12 horas. Y si la tasa ya se encuentra menor a 10, ya va a ser 1 gramo, pero cada 24 horas. También es importante verla como en ciertas situaciones diferentes, como la hemodiálisis, que pues su dosis va a ser de 1 gramo cada 24 horas, y pacientes que presenten diálisis peritoneal, su dosis va a ser de 500 miligramos cada 12 horas. Listo. Entonces, para empezar, el primer antibiótico que tenemos es la oxacilina y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la oxacilina es una penicilina y las penicilinas como tal hacen parte de un grupo de fármacos que son los betalactámicos. Entonces, para recordar un poquito, los betalactámicos en su composición van a tener principalmente dos anillos. Un anillo betalactámico que es el responsable de toda la actividad y un anillo que es el tiazolidina. ¿Qué debemos recordar de la oxacilina? Esta es una penicilina semisintética y pues principalmente va a poseer una cadena lateral que esta lo que va a hacer es que va a impedir la acción de la penicilinasa por parte del estafilococo. Algo que tenemos que, bueno, que ya lo mencionamos más o menos, es que esa cadena lateral pues le va a proporcionar como la actividad en contra de los estafilococos que son productores de beta-lactamasa. Bueno, entonces, continuando con el mecanismo de acción, pues debemos recordar que la oxacilina, como tal, pues hace parte del grupo de los beta-lactámicos y su principal objetivo es inhibir la síntesis de la pared celular. Entonces, debemos recordar que pues hay 4 fases en toda esta pues, generación de bacteria. Entonces, ella principalmente va a interferir en la 3, en la parte 3. Entonces, debemos recordar un poquito que las paredes de la bacteria están conformadas por cadenas de peptidoglicano. O las penicillina binding protein, que lo que van a hacer es que pues van a permitir como ese entrecruzamiento del peptidoglicano y pues así le van a dar como estructura a la bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer la oxacilina? O como tal los beta-lactámicos van a inhibir irreversiblemente, o sea, ellos se van a pegar, o sí, van a, se pegan inhibiendo irreversiblemente las PVPs. Y pues ahí lo que va a hacer es que efectivamente no va a permitir la síntesis adecuada ni la estructura como tal de la bacteria. Listo. Ahora continuando, entonces vamos a tener que algo muy importante es que en el espectro ellos van a funcionar muy bien con lo que son los Staphylococcus aureus meticilinos sensibles o también con algunos Streptococcus pneumoniae, Piógenes o Agalacti. En cuanto a la farmacocinética, vamos a tener que la unión a proteínas es más o menos del 94%, el metabolismo una parte es hepático, la vida media del
medicamentos de 30 minutos y la excreción va a estar dada principalmente por lo que es la vía renal y una parte biliar. Y continuando con las indicaciones, pues principalmente vamos a tener que es en infecciones de piel y tejidos blandos o en endocarditis o en aquellas infecciones causadas por estafilococcus que más o menos tengamos la sospecha, sepamos que son productores de penicilinasas susceptibles al antibiótico. Entonces, esto pues lo podemos extraer de las guías institucionales y como vemos acá, por ejemplo, en el pie diabético, pues iniciaremos con clínica o, bueno, y esto es importante, en el pie diabético sin úlcera ni compromiso de planos profundos. Entonces, pues ahí uno podría iniciar con clínica o oxacilina. También, por ejemplo, en lo que es la erisipela o celulitis o lo que es la piomicitis, también podría ser pues una alternativa en la que podríamos iniciar. Adicionalmente, en los pacientes que tienen endocarditis con válvula nativa, pues el tratamiento va a ser pues va a ser una combinación con oxacilina y con gentamicina, pero pues ahí sí se puede dar. Bueno, y ya para continuar con las dosis, pues principalmente vamos a tener que la dosis de oxacilina es de 2 gramos cada 4 a 6 horas. Y recordar que solo podemos dar un máximo de 12 gramos. Y bueno, básicamente esta es la dosis porque pues como vemos en el cuadrito, sin importar pues la tasa de filtración glomerular, siempre va a ser la misma. También si el paciente está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, le daremos la misma. Ahora vamos a hablar sobre el trimetoprim sulfametoxazol, también conocido como cotrimazol. Este es un fármaco compuesto por trimetoprim y una sulfonamida, en este caso sulfametoxazol, que como lo vemos en la imagen es una estructura conformada por un grupo funcional de azufre unido a 2 moléculas de oxígeno separadas por enlaces dobles al nitrógeno. Se considera que es un fármaco polar porque en ambas moléculas vamos a tener átomos tanto de oxígeno como de nitrógeno que generan una electronegatividad diferente, formando lo que se conoce como dipolos eléctricos, que le dan la característica de ser polar. Hacer la combinación de dos agentes antimicrobianos actúan sinérgicamente entre ellos para inhibir la síntesis del ácido tetrahidrofólico, el cual es un metabolito esencial en la síntesis de purinas, piridinas bacterianas que pues posteriormente generarán la síntesis del ADN bacteriano. La formación normal del ácido tetrahidrofólico se da con la unión del PABA, que es el ácido para aminobenzoico, más una dihidropeptiridina, que a través del dihidropeptorato sintetasa forman el ácido dihidropepteroico. Como tal, el sulfametoxazol es un análogo estructural del PABA. Compite con esta molécula y se va a unir al dihidropeptorato sintetasa, que impide que el PABA haga su unión con una dihidropeptiridina y no se pueda formar el ácido dihidropeptoroico. Por otro lado, el trimetoprim se va a unir al dihidrofolato reductasa bacteriana y al hidrofolato reductora, haciendo que haya una inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos. Como características generales del fármaco, tenemos que tiene una absorción que al tercer día se vuelve estable y como es la unión de dos moléculas van a tener unión a proteínas, metabolismo y excreciones en diferentes lugares. El trimetoprim tiene una unión a proteínas del 44%, se metaboliza por metabolitos y se excreta por metabolismo hepático, mientras que el sulfametoxazol tiene una unión a proteínas del 70%, su metabolismo es por el N-acetiltransferasa y tiene una excreción renal por filtración glomerular. En cuanto al espectro del trimetoprim sulfametoxazol, tenemos que la mayoría de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina son susceptibles a este fármaco, especialmente los adquiridos en la comunidad. En cuanto a gérmenes nosocomiales o en inmunocomprometidos, debemos destacar la Stenotrophomonas maltophilia, que para la cual el trimetoprim sulfametoxazol es la primera línea de manejo. Igual más adelante lo ahondaremos. En cuanto a su espectro en gram negativos, cubre Morgan
Salmonella y Klebsiella, pero también tiene algunos patógenos que son típicamente resistentes al medicamento. De estos podemos destacar el Pneumocystis jirovecii, que después de la administración de una sulfonamida genera una mutación en el gen que sintetiza el dihidropeptoroato sintetasa. Y también el Campylobacter, que tiene un gen mutado, el cual es el que sintetiza el dihidrofolato reductasa, haciendo que el medicamento no sirva en estos. Algunas de las indicaciones según las guías institucionales, podemos ver que el trimethoprim sulfamethoxazol se puede usar en infecciones de cabeza y cuello, para celulitis periorbitaria, se puede usar para infecciones de tejidos blandos, para erisipelacelulitis y en exacerbaciones agudas de EPOC, en los cuales las dosis van de 160 a 800 miligramos, pueden ser IV o vía oral cada 12 horas. Importante destacar, según las guías institucionales, la Stenotrophomonas maltophilia, que es un bacilo gram negativo multiresistente que afecta principalmente a pacientes hospitalizados, en donde las formas más comunes de infección son en neumonías, en pacientes con fibrosis quística y en bacteremias. Y para nuestra primera línea de tratamiento es el trimethoprim sulfamethoxazol. Otra indicación importante del medicamento es en infección del sitio operatorio, en una herida quirúrgica limpia, en donde los casos son leves, moderados, y también debemos pues tener en cuenta la dosis oral, que es 160 sobre 800 miligramos cada 12 horas, y pues para bacterias multiresistentes. Por último, debemos tener en cuenta por su excreción en falla renal los ajustes que se deben hacer. Cuando la tasa de filtración glomerular está de 15 a 30 mililitros minutos, se debe reducir el 50% de la dosis usual, y cuando tiene una tasa menor al 15, se debe reducir el 25% a la dosis usual. En falla hepática no necesitamos hacer ningún tipo de ajuste. Listo, ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre la vancomicina. Vamos a tener que esta hace parte de un grupo que se llama los glucopéptidos y para recordar un poquito, pues este es un antibiótico que es producido a partir del Amycolaptosis orientalis, que este es un actinomiceto que por primera vez, o bueno, fue aislado en el suelo de Indonesia y también de India. Bueno, para recordar un poquito, en la estructura vamos a tener que es un glucopéptido tricíclico que va a constar de una cadena peptídica de 7 elementos y pues todo esto va a formar como una estructura tricíclica. A su vez, estos van a estar unidos a lo que es un disacárido que va a estar compuesto del aminoazúcar, que es la vancosamina y la glucosa. Ya para hablar del mecanismo de acción, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que ella va a inhibir las últimas etapas de la síntesis de la pared celular. Eh, entonces, ¿qué es lo que quiere? La vancomicina va como tal a formar complejos con los residuos de alanina en los extremos terminales. Y pues esto lo principal que quiere o lo que busca es evitar la transpeptidación y pues a su vez que se conforme como toda la bacteria. Por otra parte, debemos tener en cuenta un poquito sobre cómo es ese metabolismo de la vancomicina. Principalmente va a ser hepático, la excreción se da principalmente en un 90% a nivel renal y cuando hablamos de la unión a proteínas va a ser en un 50% más o menos. Entonces, para continuar, en cuanto al espectro clínico, vamos a tener que la vancomicina se usa más que todo es en los gram positivos, como lo es el Staph aureus, y en la gran mayoría de Staphylococcus coagulasa negativo. No obstante, debemos recordar que la vancomicina no es un agente como de primera línea y ya se usa cuando hay algún patrón de resistencia. Para tener en cuenta, la vancomicina es un bactericida para la mayoría de los organismos gram positivos. Y aquí debemos recordar que pues, es bactericida en aquellos que tengan una MIC en el rango de 1 a 4. Por ejemplo, en los enterococos, la vancomicina solo es bacteriostático. Y pues también se ha venido documentando a lo largo del tiempo
que hay una resistencia a enterococos y se ha visto que, por ejemplo, el Enterococcus faecium va a tener una resistencia del 60.2% y del fecalis vamos a tener nada más del 2.5%, pero pues la verdad esto ha venido incrementando. Ya como tal, vamos a tener que la vancomicina tiene actividad, pues como lo hemos venido mencionando previamente, contra los gram positivos, tanto aerobios como anaerobios, y ahí pues podemos tener el Corynebacterium, los bacilos, neumococo, el Clostridium difficile, la Listeria monocytogenes, los lactobacilos o el Actinomyces. Ahora, charlando un poquito sobre las indicaciones de la vancomicina, pues como ya lo habíamos dicho, esta es AIC va a ser primera línea para las cepas que son resistentes a la meticilina. Entonces, bueno, las principales indicaciones que tenemos son estas 5 que vemos en pantalla, que es la bacteremia, la endocarditis, la neumonía, la celulitis y la osteomielitis. Adicionalmente, pues nosotras en nuestra revisión lo que buscamos fue mirar nuestras guías institucionales y pues en ella encontramos tal cual. La vancomicina puede ser usada, por ejemplo, en la endocarditis de características que tiene una válvula protésica y la podemos dar, pues obviamente con rifampicina y gentamicina. Y aquí la iniciaríamos a una dosis de 15 miligramos por kilo cada 12 horas. También, como lo podemos ver en pantalla, la podemos tener en una osteomolitis crónica que sea de características adquiridas en el hospital y también la vamos a iniciar a la misma dosis. También la podemos usar en la neumonía, que es intrahospitalaria y que es tardía. Aquí, cuando hay algún tipo de alergia a beta-lactámicos, pues ahí usamos lo que es la vancomicina, pero tendría su indicación. Y pues en este último ejemplo que les queríamos mostrar es, por ejemplo, en la sepsis, que es de origen a establecer, por ejemplo, algunas sepsis que son asociadas al catéter, también vamos a iniciar con vancomicina a la misma dosis y lo podemos asociar pues con más medicamentos. En este caso sería, por ejemplo, el CPPIM. Y ahora, hablando un poquito más sobre las dosis, pues principalmente vamos a tener una dosis estándar o una dosis de carga en aquellos pacientes que veamos que pues, están bastante comprometidos o que están críticamente enfermos. Entonces, en la dosis estándar la podemos iniciar de 10 a 20 miligramos por kilo, dosis de cada 8 a 12 horas en una infusión intermitente. Ya en los pacientes que pues, están malitos, los podemos iniciar a una dosis de 20 a 35 miligramos por kilo, dosis, y pues aquí sí debemos recordar que la dosis máxima o permitida va a ser más máximo 3 gramos. Otra cosa muy importante es que, pues, y recordándolo, como lo habíamos dicho previamente, su excreción es primordialmente renal, por lo que en los pacientes que tengan alguna afección o falla renal, pues le debemos hacer este ajuste. Aquí, como lo exponemos en pantalla, pues vamos a tener según la tasa de filtración glomerular. Si el paciente se encuentra en una tasa de 50 a 90, lo que vamos a hacer es administrar una dosis de carga de 20 a 25 y la dosis estándar la podemos dejar de 15 a 20. Si el paciente tiene una tasa de 15 a 50, vamos a empezar con la misma dosis de carga, pero a la dosis estándar ya le debemos disminuir y debemos poner de 10 a 15 cada 24 horas. Y si el paciente ya tiene una tasa de filtración glomerular menor a 15, aquí pues seguimos dejando la dosis de carga igual, pero vamos a ajustar la dosis de 10 a 15 miligramos cada 72 horas. Seguimos con el Dinesolid, que está compuesto por 2 anillos, uno de oxazolinidona, que es el núcleo principal del fármaco, y otro de morfolina. En ambos vamos a tener átomos tanto de oxígeno como de nitrógeno que nos generan electronegatividades diferentes, lo que nos da como resultado los dipolos eléctricos que nos caracterizan al fármaco como polar. Para el mecanismo de acción, lo primero que vamos a ver es que el ribosoma cuenta con dos subunidades, la 50S y la 30S. Y este fármaco actúa principalmente en la traducción, porque inhibe el inicio de la síntesis de proteínas bacterianas en las dos subunidades del ribosoma, haciendo que haya una reducción de la longitud de la cadena peptídica, disminuyendo a su vez la velocidad de traducción.
El efecto que genera el fármaco es uno bactericida, pues a una cadena más corta de aminoácidos vamos a tener menor actividad enzimática y a la vez muerte bacteriana, porque a menor velocidad de traducción va a haber una menor velocidad de replicación. Dentro de su mecanismo de acción, el fármaco previene la formación del complejo de iniciación 70S, que es esencial para la traducción bacteriana, y también reduce la expresión de los elementos de virulencia, haciendo que haya una disminución en la producción de toxinas de los gram positivos. Este tiene un espectro de acción similar a la vancomicina y tiene una actividad sobre todo en gram positivos como el Staphylococcus aureus meticilino resistente y el neumococo resistente a la penicilina. Este fármaco no se altera al tomarlo después de las comidas, pues tiene una absorción amplia por vía oral, con una biodisponibilidad del 100%, tiene unión a proteínas plasmáticas del 30%, especialmente a la albúmina sérica, tiene un volumen de distribución similar al del agua corporal total, es decir, alto, y por esto pues penetra bien en diferentes tejidos del cuerpo, por lo que está indicado para infecciones de piel y tejidos blandos, para abscesos cutáneos, para osteomielitis. El metabolismo del fármaco es el resultado de la oxidación del anillo de morfolina que se menciona en las estructuras, y este lo que hace es convertir en dos metabolitos que van a ser excretados por la orina. Es importante mencionar que este fármaco es tiempo dependiente. Lo que se busca es mantener concentraciones del fármaco por encima de la concentración mínima inhibitoria durante suficiente tiempo para que actúe. La idea es que el área bajo la curva de 24 horas con relación a la concentración mínima inhibitoria sea de 80 a 120 miligramos para que la ventana terapéutica funcione, es decir, al menos el 40% superior a la concentración mínima inhibitoria. En cuanto al espectro del linezolid, este cubre gran variedad de bacterias gram positivas, incluidas los enterococos resistentes a vancomicinas, también en neumonías adquiridas en la comunidad y nosocomiales por estreptococos o por estafilococos resistentes a meticilina. También cubre bacillus, corinobacterium y listeria monocitógenes. Es usada en infecciones de piel y tejidos blandos, tanto complicadas como no complicadas, para cubrir Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae. Y cuando se trata de bacterias gram negativas, el linezolid se debe dar en terapia combinada. En cuanto a las indicaciones de las guías institucionales, el linezolid lo podemos utilizar en las neuroinfecciones secundarias a traumas penetrantes en cabeza y columna. Se utiliza para el manejo de infecciones del enterococo faemesium y para lo resistente a vancomicina. Debemos tener en cuenta pues que como alternativa en las bacterias multiresistentes vamos a dar dosis de 600 miligramos cada 12 horas. En cuanto a la neumonía, el linezolid se debe usar cuando el paciente pertenece al grupo 3 de alto riesgo, es decir, en UCI, en donde le vamos a administrar linezolid 600 miligramos IV cada 12 horas, máximo por 28 días. Vamos a continuar con la daptomicina y de igual forma vamos a empezar con su estructura química, entonces pues es la que podemos ver aquí. Es importante reconocer y recalcar que la daptomicina es un antibiótico que es un lipopéptido cíclico natural que es un subproducto de la fermentación del Streptomyces rhosiosporus. Su estructura química va a consistir en un anillo de aminoácido de 10 miembros con un ácido decanoico de 10 carbonos unido a un L-triptófano terminal. Ya continuando un poco con la farmacocinética, entonces toca tener en cuenta que la daptomicina pues, está disponible de forma intravenosa. Con respecto a la unión a proteínas, tiene una alta unión a proteínas de un 92%. Su metabolismo es muy limitado en la parte hepática, su excreción sí es renal, y sí se debe hacer un ajuste de dosis, pero más que todo para pacientes pues, que tienen un aclaramiento renal de menos de 30 mililitros minuto, es importante pues, realizarlo ahí. Continuando con el mecanismo de acción de la daptomicina, entonces toca tener en cuenta que está rápidamente bactericida y es dependiente pues, de la concentración. De igual forma, pues muestra su acción cuando se une a la membrana celular de forma dependiente del calcio y esto pues genera que haya una despolarización del potencial de membrana bacteriana.
Esto va a generar pues, que haya como una terminación de la síntesis del ADN, ARN y de las proteínas bacterianas. Y lleva a que haya también pues, una finalización de la liberación intracelular de potasio, causando así pues, la muerte celular. Para explicarlo un poco más, o sea, como más a profundidad de cómo funciona esto, pues se genera es por medio de que hay una formación de micelas que se van a insertar pues en la membrana y van a pasar de la membrana interna, o sea, a la membrana interna generando pues entonces un canal de poros permeables para pequeños como cationes. Esto va a generar pues que haya una interrupción de esa integridad de la membrana y va a permitir pues la extracción de lípidos. Y por ende, pues va a generar una despolarización de la membrana por esa fuga de calcio y potasio que va a generar pues la síntesis, que va a generar pues que se detenga toda la síntesis de ADN, ARN y pues las proteínas bacterianas. El espectro de la daptomicina va a incluir el Staphylococcus aureus, el Streptococcus y algunas especies de Enterococcus, principalmente aquellas que son con resistencia pues, a múltiples fármacos. De igual forma también va a incluir como organismos gram positivos resistentes a vancomicina, linezolid y quinopustina. Y no es muy susceptible en dos opciones que son la listeria y el clostridium. Ya para finalizar, entonces vamos a hablar de las indicaciones y la dosis de la daptomicina. Estas indicaciones pues, se han visto aprobadas en dos situaciones principales, las cuales van a ser las infecciones complicadas de piel y tejidos blandos que están causadas por Staphylococcus aureus penicilino resistente, Streptococcus y Enterococcus fecalis. También se ha visto en una segunda situación que son todas las infecciones del torrente sanguíneo causadas por Staphylococcus aureus, como la endocarditis del lado derecho. Ya continuando con las dosis, entonces vamos a verla más que todo en la segunda línea. Entonces la dosis diaria máxima en adultos va a ser de 12 miligramos por kilo, mientras que la dosis usual en adultos con una tasa mayor del 50% va a ser de 6 a 8 miligramos por kilogramo cada 24 horas, al igual que lo va a hacer si tiene una tasa pues entre el 30 y el 50. Ya cambia cuando hay alguna alteración y la tasa está menor del 30 y está entre un 10 y un 30, que va a tener igual la dosis de 6 a 8 miligramos por kilogramo, pero cada 48 horas, al igual que si la tasa está menor del 10. Y en situaciones especiales, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, la dosis va a ser de 6 a 8 miligramos por kilogramo cada 48 horas. Ahora vamos a hablar de la ceftarolina. La ceftarolina es un antibiótico que pertenece al grupo de los beta-lactámicos y es una cefalosporina de quinta generación. Es un antibiótico bactericida. Su nombre original es la ceftarolina fosamicil, que es un profármaco. Y este medicamento, al ser administrado en el plasma, hay una enzima fosfatasa que lo cambia a la forma activa, que es la ceftarolina activa. El mecanismo de acción de la ceftarolina es inhibir la síntesis de la pared celular. ¿Cómo lo hace? Lo hace inhibiendo las enzimas PBP que están en la membrana celular de la bacteria, principalmente de la PBP1 a la 3. Y al inhibir estas enzimas lo que hace es que evita la síntesis del peptidoglicano que hace parte de la pared celular de la bacteria. Entonces evita la síntesis de esa pared. La ceftarolina tiene una alta afinidad por la PBP2A, que es la que hace parte del Staphylococcus aureus meticilino resistente, y por la PBP2X, que es la del Streptococcus pneumoniae. En cuanto a la farmacocinética del antibiótico, hablando de su distribución, es muy buena a los órganos y tejidos. No cruza la barrera hematoencefálica cuando las meninges están sanas, pero cuando las meninges están inflamadas, sí lo hace. También atraviesa la placenta y en una menor cantidad se excreta por la leche materna. Su unión a proteínas es aproximadamente del 20% y su vida media es de 1.6 horas. La ceftarolina es un antibiótico tiempo dependiente, por lo que el mejor parámetro farmacocinético, farmacodinámico, que mejor describe la actividad del antibiótico es el tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria. El metabolismo de la ceftarolina se caracteriza porque no usa las enzimas hepáticas CYP450, no tiene metabolismo hepático, por lo que no requiere un ajuste de dosis en falla hepática. La ceftarolina no se metaboliza, es un medicamento muy polar. Se hidroliza para formar el metabolito inactivo M1 de la ceftarolina y su eliminación es a través de los riñones por la orina. Y a un 6% se elimina también por las heces en 48 horas, pero al tener una eliminación renal sí necesita un ajuste de dosis en falla renal. La ceftarolina es un antibiótico de amplio espectro, tiene actividad tanto frente a gram positivos como a gram negativos, principalmente a gram positivos, sobre todo multiresistentes, que es en los casos donde se usa.
se usa contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina y algunos Staphylococcus coagulasa negativo resistentes a la oxacilina. Sin embargo, la ceftarolina no tiene actividad frente a microorganismos como la pseudomonas, el acinetobacter, el Clostridium difficile ni enterobacterias. En cuanto al uso clínico del antibiótico, nos basamos en información encontrada en plataformas como UpToDate y en las guías del PROA de la Institución Clínica Universidad de La Sabana. Y nos damos cuenta que los dos usos principales de la ceftarolina es la neumonía adquirida en la comunidad y la infección de tejidos blandos, y ya vamos a ver en qué casos específicamente. Como se mencionó anteriormente, la ceftarolina es útil cuando tenemos microorganismos gram positivos multiresistentes, por lo que no va a ser un medicamento de primera línea en cualquier neumonía adquirida en la comunidad o en cualquier infección de piel y tejidos blandos. En las siguientes dos imágenes pueden evidenciar qué es lo que recomienda la guía PROA de la Clínica Universidad de La Sabana. La de arriba es la de neumonía y la de abajo es la de infección de piel y tejidos blandos. En esas imágenes podemos ver que en ambos casos se recomienda el uso de ceftarolina cuando se ha aislado un Staphylococcus aureus meticilino resistente y cuando ya hemos intentado opciones como por ejemplo la vancomicina. ¿Cuáles son las dosis que podemos usar? La dosis diaria máxima en un adulto sano es de 64 miligramos kilo día. La dosis usual que se administra a los pacientes es de 600 miligramos cada 12 horas de un paciente con la función renal conservada. Y en la parte de abajo podemos ver cuáles son las dosis ajustadas según la función renal. Entonces, si la tasa de filtración glomerular está entre 30 a 50, la dosis es 400 miligramos cada 12. Si está la tasa de filtración entre 10 y 30, 300 miligramos cada 12. Y si la tasa de filtración está por debajo de 10, está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, 200 miligramos cada 12. Buenos días para todos. Sí, se escucha. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de gestión del riesgo de los antimicrobianos, presentado por mí, María Concha de la Rosa, residente de primer año del programa de farmacología clínica. Entonces, pues para iniciar, vamos a hablar de la gestión del riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de hacer una gestión del riesgo? Pues que toda administración de medicamentos, nos puede llevar a un riesgo que influye en los resultados del uso de este medicamento. Estos riesgos pues pueden incluir todas las reacciones adversas, errores de las medicaciones, las fallas terapéuticas, y es todo lo que tenemos que tener en cuenta ante una posible gestión de riesgo que vayamos a realizar. Teniendo en cuenta pues que los antibióticos son de los fármacos más prescritos tanto en consulta externa como en ámbito hospitalario, y que son pues los medicamentos que tenemos que tener en cuenta para el momento de hacer una gestión del riesgo. Entonces, pues en sí, que se encarga la gestión del riesgo son todas aquellas actividades que son importantes pues para evaluar y seleccionar e informar o promover el uso adecuado de los antibióticos. Siempre que hablamos de gestión del riesgo, decimos que es aquel enfoque que es proactivo para evaluar, reducir riesgos y pues tener los efectos y el uso de los medicamentos en humanos. Entonces, ¿qué decimos que es una gestión del riesgo de antimicrobianos? Entonces, se refiere a todas las estrategias y acciones que se encargan de minimizar y controlar cada uno de los riesgos asociados al uso de antimicrobianos. Entonces, pues cada uno de estos riesgos incluyen, pues, tanto sea la aparición de resistencia antimicrobiana, la aparición de efectos adversos y la ineficacia del tratamiento.
Para hablar de gestión del riesgo, tenemos que tener en cuenta que esto hace parte también de lo que es la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia es definida por la OMS como aquella ciencia y actividades que se encargan de la detección y la evaluación y la comprensión de cada uno de los efectos adversos relacionados al uso de un medicamento. Entonces se va a encargar tanto de la regulación como aquello de todo lo que sea el balance de riesgo-beneficio, que va a estar dado por unos pilares, que es lo que nos va a permitir realizar la gestión del riesgo, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, cuando hacemos una farmacovigilancia, entonces tenemos que tener el análisis del riesgo, y para ese análisis del riesgo tenemos que haber identificado, estimado y evaluado cuáles son los posibles riesgos. Y para realizar esa gestión, que son las decisiones que vamos a tener frente a un posible riesgo, la detección del mismo, entonces pues vamos a tener todo lo que es la comunicación, la estrategia de prevención y cada uno pues de los pilares que se encarga de ello. Entonces vamos a tener que siempre tenemos que hablar que hay un sistema de gestión del riesgo. Entonces estas son las actividades pues o las intervenciones que se realizan para realizar esta gestión, en donde se va a identificar o caracterizar o prevenir cada uno de estos riesgos y se va a evaluar la efectividad y de las intervenciones realizadas. Entonces pues ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo de esta gestión del riesgo es garantizar el equilibrio entre el beneficio y el riesgo de un fármaco para que siga siendo positivo frente al uso del mismo en el tiempo que necesitemos usarlo. Entonces, para hablar de la gestión del riesgo, tenemos que tener unos objetivos claros. Entonces, los objetivos que nos dan pues en la PGR del INVIMA es que siempre debemos caracterizar el perfil de seguridad del fármaco que vayamos a usar. Tenemos que caracterizar y cuantificar los riesgos relevantes, que vamos a ver que esto depende de la población en la que vayamos a estar en contacto o a la que le vayamos a aplicar este fármaco, y describir cada una de las medidas de minimización del riesgo para realizar esta gestión. Entonces hablamos de unos pilares para poder realizar esta gestión. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es el perfil de seguridad. Es decir, que tenemos que tener identificados todos los riesgos posibles frente al uso de este medicamento y cuáles son las informaciones de seguridad que tenemos frente a ellas. El plan de evaluación de riesgos es los planes que vamos a hacer para caracterizar y minimizar cada uno de estos riesgos, y el plan de gestión de riesgos o el PGR que lo debe tener cada una de las organizaciones pues para minimizar este plan. Entonces pues vamos a tener que la literatura nos describe unas etapas de la gestión del riesgo. Entonces, ¿qué nos dice estas etapas de gestión del riesgo? Lo primero que debemos tener es la prevención, pero esta prevención, ¿cómo la vamos a realizar? Teniendo claro cada uno de los efectos o cada uno de los posibles escenarios que nos podemos ver enfrentados frente al uso de algún fármaco. La detección, que debe ser una detección temprana, pues porque como ya vamos a tener en cuenta cuáles son los posibles riesgos que debemos tener, entonces pues vamos a entrar a la detección. Si encontramos algo, vamos a hacer todo lo que es la evaluación y la gestión del riesgo. Posteriormente vamos a hacer la minimización con cada una de las estrategias que vamos a escoger para hacer esta gestión. Y por último vamos a comunicar esta gestión del riesgo. Entonces para ello vamos a tener unos pasos que es la caracterización del perfil de seguridad del paciente. Vamos a tener todo lo que es la planeación, que es la planeación de aquellas actividades de farmacovigilancia para caracterizar los riesgos e identificar el conocimiento, pues, en general sobre el perfil de seguridad del medicamento, y la implementación de las estrategias o la minimización y mitigación de cada uno de los riesgos y la evaluación de la efectividad de estas actividades. Entonces, hablando de la selección y gestión del riesgo, entonces tenemos que tener en cuenta que en antimicrobianos tenemos que tener, lo primero, el agente causal o el agente antimicrobiano. Tenemos que tener en cuenta aquella sensibilidad antimicrobiana frente al cual vamos a aplicar este fármaco. El paciente, ¿por qué? Porque no todas las condiciones del paciente nos van a permitir manejar pues los mismos fármacos o los mismos antimicrobianos que tenemos. Y este mismo paciente es el que nos va a decir frente a qué posible reacción adversa o qué gestiones debemos hacer pues para el manejo de las mismas. Y toda la seguridad que tenemos que tener frente a estos, el uso de estos. Entonces tenemos que tener en cuenta que antes de iniciar, lo primero que vamos a hacer es individualizar nuestro paciente, ya que no todos los, pues todos los antimicrobianos, por mucho que tengan el espectro,
pues van a ser útil para ese paciente si no lo individualizamos. Lo segundo que tenemos que tener es cómo ese fármaco y cómo ese paciente puede interferir en todo lo que es la farmacodinámica y farmacocinética frente al uso del antimicrobiano en este paciente. Tenemos que tener aquello, todo lo que es la evidencia frente a lo que tenemos de este fármaco y el entorno, ya que tenemos que tener en cuenta que cada una de las resistencias antimicrobianas es diferente en cada uno de los diferentes escenarios a los que nos veamos enfrentados. Entonces, les quise traer como cada una de las poblaciones que podemos llegar a tener cuidado, que gestiones tenemos que tener en cuenta en cada uno de estos pacientes. Lo primero que les traje fue los pacientes con enfermedad renal. Entonces, estos pacientes con enfermedad renal pues van a tener disminuida la velocidad de eliminación de los fármacos y cada uno de sus metabolitos que van a tener excreción renal, lo cual pues puede llegar a aumentar la intensidad y la duración del efecto. Lo segundo es que si el filtrado glomerular puede llegar a ser mayor a 30, generalmente pues no es necesario modificar la dosis, salvo para aquellos fármacos que vayan a tener pues un umbral terapéutico mayor al tóxico. La pauta de mantenimiento pues puede ajustarse disminuyendo la dosis o aumentando el intervalo de dosificación o de ambas maneras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cada uno de estos antibióticos van a tener un estado estacionario. Entonces, este estado estacionario nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque es el efecto del fármaco va a actuar durante pues lo que esperamos que ya el fármaco empiece a actuar de forma prolongada. Entonces, ¿qué necesitamos? Algunos de estos antimicrobianos pues van a necesitar dosis de carga. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar la dosificación y el intervalo o pues lo que vayamos a escoger, si vamos a prolongar el intervalo o si vamos a disminuir la dosificación o vamos a disminuir dosificación y disminuir el intervalo teniendo en cuenta cada una de las características de esto. Lo segundo es mantener los niveles plasmáticos constantes, que los vamos a ver ahorita, o podemos pues aumentar el intervalo entre dosis, que al aumentar el intervalo entre dosis disminuye la toxicidad, pero que tenemos que tener en cuenta al momento de aumentar este intervalo, que las concentraciones plasmáticas en algunos fármacos, en algunos antibióticos pueden estar menor pues, al umbral que se necesita. Y las dosis de carga pues van a depender pues más del volumen de distribución y pues no van a necesitar ajuste. Entonces acá les traje unos ejemplos sobre qué fármacos pues necesitan un ajuste según el porcentaje que tengamos del aclaramiento de creatinina. Entonces acá nos dicen unas dosis, por ejemplo acá les voy a coger una que sea pues usada, bueno, la amoxicilina. Entonces acá vemos que en los pacientes con función renal, pues tenemos que sea de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, cuando el paciente tiene un aclaramiento renal de 50 a 10, entonces podemos ver que acá lo que hacen es aumentar el intervalo de la dosis. Ya no se va a hacer cada 8 horas, sino que se va a hacer cada 12 horas. Y posterior, si es un aclaramiento de creatinina menor a 10, tenemos que tener en cuenta o que podemos cambiar el fármaco o que se puede dar cada 24 horas. ¿Qué hay que tener en cuenta de eso? Lo que les decía, que pueda que muchas de estas dosis, al aumentar el intervalo, pueda que sean pues infraterapéuticas y no sean la mejor elección para este tipo de pacientes. Siempre pues tenemos que tener en cuenta cuáles de ellas pues no van a requerir ajuste en su dosis y pues esto depende también pues del metabolismo o de la excreción del fármaco. Entonces, como vemos acá, los macrólidos no requieren ajuste renal, sobre todo en pues creatininas de 100 a 50. Y ya después en creatininas de 50 a 10 pues van a requerir ajuste, sea de intervalo o de dosis. Tenemos también los pacientes con enfermedad hepática, entonces pues que tenemos que tener en cuenta que cuando nos enfrentemos a un paciente con enfermedad hepática tenemos que mirar si estamos hablando de una enfermedad aguda o crónica. ¿Por qué? Pues porque de ello dependen las variables en las que se va a ver afectada pues esta gestión del riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo lo que es la distribución y lo que es el metabolismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de fármacos pues van por metabolismo hepático y tenemos que tener en cuenta cuáles de las fases del metabolismo son las que pueden llegar a estar afectadas. Entonces, pues acá nos hablaba esta guía, pues de las extracciones hepáticas. Entonces, hablando un poquito de la extracción hepática, pues
La alta extracción hepática pues depende del flujo sanguíneo versus la baja extracción hepática que es independiente del flujo sanguíneo. ¿Por qué esto es importante? Pues en los pacientes cirróticos versus los pacientes que están en una falla hepática aguda. Entonces, pues, como vemos en los de alta extracción hepática, estos fármacos son pocos dependientes de los cambios de la actividad enzimática versus los de baja extracción hepática que dependen de la actividad enzimática. Entonces, pues, este metabolismo y eliminación de la mayoría de fármacos, pues, dependen del hígado y la influencia de las patologías hepáticas. Van a hacer cambios en la farmacocinética y farmacodinámica, que es compleja, pues, debido a estos múltiples mecanismos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Clasificar primero a nuestro paciente, estratificarlo en cuál de los estadios del Child-Pugh podemos llegar a tener a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos presentan que cada uno de estos ajustes posbiológicos de los fármacos se van a hacer según el índice del Child-Pugh. Entonces, ¿por qué es importante realizar esta gestión de riesgo? Porque a veces se nos olvida que estos pacientes con insuficiencia hepática pues también van a requerir un ajuste de dosis y un monitoreo diferente a lo que nos tiene un paciente pues que no tenga algún cambio normal. Entonces acá les traje unos ejemplos. Entonces, como vemos en el primer cuadro, la amicacina, pues en pacientes con insuficiencia hepática no van a precisar ajustes versus el Astronam, porque el Astronam sí nos dice reduzca la dosis de un 20 a un 25% en tratamientos a largo plazo en pacientes con insuficiencia hepática crónica con cirrosis. La otra es la daptomicina y como vemos acá la daptomicina se ajusta según el Child-Pugh. Entonces nos dice que si es un Child-Pugh de estadio A o estadio B, pues no va a precisar ajuste, versus que el Child-Pugh C nos dice que lo usen por precaución o podemos buscar otra alternativa. Sin embargo, acá vemos que el clotrimazol, pues este sí dice que es una contraindicación absoluta en una insuficiencia hepática severa. Porque es importante tener esto en cuenta al momento de hacer pues una gestión del riesgo, ya que como vemos los ajustes son totalmente diferentes y esto depende tanto del metabolismo hepático como de las interacciones que tienen y que tanto de este metabolismo pues va a ir por una extracción hepática alta o baja de fármaco. Lo otro que tenemos en cuenta es aquellas pacientes gestantes o embarazadas. Entonces, acá les traje el cuadro de categorías de la FDA, ya que muchos de estos fármacos, como vemos, son categoría D, como aquellas que son las tetraciclinas o los aminoglucósidos, exceptuando pues la gentamicina, en los cuales se debe usar pues con mucho cuidado y pues el riesgo humano es presente, aunque los beneficios pues compensan los riesgos. Entonces, siempre que aquellos antimicrobianos puedan atravesar la barrera placentaria y pues causar efectos en el feto, pues tenemos que tener en cuenta esto en momento de dar un antibiótico en gestantes. Y lo segundo es la lactancia materna, que también se debe tener en cuenta, ya que las concentraciones de los antimicrobianos pues en leche materna suelen ser bajas, pero la dosis total que reciba el lactante pues puede ser suficiente para generar un efecto adverso en este recién nacido. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta son aquellos pacientes con obesidad, ya que las concentraciones de los antibióticos alcanzados, pues con dosis convencionales, tienden a diferir significativamente entre pacientes obesos y no obesos. Entonces, los datos pues son limitados en cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia y a la dosificación de la mayoría de los antimicrobianos en obesidad. El tipo y la ubicación del foco infeccioso pues puede afectar el régimen de dosis requeridos en pacientes obesos y la monitorización de cada uno de los fármacos antimicrobianos pues debe usar para guiar pues la dosificación de cada uno de estos antibióticos en la obesidad y el control de la respuesta terapéutica y la toxicidad. Se necesitan pues aún más estudios clínicos ya que pues no hay muchos descritos. Y acá les traje pues también unos ejemplos. Entonces, en estos pacientes obesos podemos encontrar cambios que puedan afectar tanto farmacocinética como farmacodinámica y deben ajustarse por el peso del paciente, que no siempre es por el peso corporal, sino pues por el peso ideal al peso ajustado. Entonces, acá ellos nos colocan unos ejemplos, por ejemplo, los aminoglucósidos. Entonces, estos aminoglucósidos pues van a requerir cambio, ajuste de dosis según el peso corporal total del paciente y pues siempre nos va a permitir el cálculo de estas formulaciones que el paciente se encuentre en un rango terapéutico adecuado.
Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la vía de administración. Entonces, acá este pues, paper nos habla sobre la seguridad del paciente, el momento de la administración y la evaluación del riesgo. Entonces, hablan de las diferentes, pues, cosas que pueden llegar a afectar el uso del antimicrobiano, desde la facilidad para la reconstitución hasta si dos antibióticos son compatibles para ser administrados y dados, pues, por sus características, pues, físico-químicas. Entonces, acá vemos que ellos nos colocan unos ejemplos. Entonces, colocan los ejemplos de la compatibilidad al momento de administrar por vía, nos dan el catéter y nos dice con cuáles pueden llegar a ser incompatibles o por cuáles no se pueden administrar sobre la misma vía. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta al momento de administrar un antimicrobiano, pues también su vía de administración. Y lo segundo es la dosis y frecuencia de administración. Entonces, de acuerdo con cada una de estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas, pues tenemos que tener en cuenta todo lo que es aquellas que son dependientes de la concentración, dependientes del tiempo y aquellos que tengan un efecto post-antibiótico. Este efecto posantibiótico, pues son aquellos cuya actividad pues dependen del tiempo y concentración que está arriba pues por encima de la MIC y este efecto pues posantibiótico es la supresión pues persistente del crecimiento pues bacteriano que se produce después de que los niveles del antibiótico pues disminuyen debajo de la MIC y el ejemplo que tenemos de ellos son los aminoglucósidos. Actualmente se está hablando de la TDM, que es la terapéutica basada en datos. Entonces, pues esta práctica clínica se ha adoptado últimamente y este lo que implica es la medición de las concentraciones pues específicas de cada uno de los fármacos en plasma para pues mantener tanto los intervalos designados y mantener una concentración constante y dentro de la ventana terapéutica del paciente. Entonces, pues, ¿qué pretende la TDM? La TDM, pues, pretende una optimización de la eficacia del tratamiento. Entonces, ellos lo que hacen es asegurar con esto las concentraciones terapéuticas, ya que permite asegurar cada una de las concentraciones plasmáticas de los antibióticos dentro del rango y esto, pues, maximiza la probabilidad de eliminar, pues, la infección bacteriana de manera eficaz. Lo segundo es que va a permitir una adaptación farmacocinética del paciente, ya que ajustando pues la dosis basadas en las concentraciones mejora la respuesta al tratamiento en cada uno de los pacientes con variabilidad de absorción, distribución, metabolismo, excreción y del medicamento. Lo segundo es la minimización de la toxicidad, ya que reduce los efectos adversos y ayuda a evitar pues cada una de las concentraciones tóxicas que puedan causar efectos adversos graves. Lo segundo es la prevención de la resistencia antimicrobiana, ya que el uso racional del antibiótico, pues lo que hace es mantener los niveles plasmáticos adecuados de cada uno de estos fármacos, reduciendo el riesgo de que las bacterias pues van a desarrollar una resistencia, un problema significativo en la medicina moderna. Y la prevención, la individualización del tratamiento, ya que esto lo que nos va a permitir es el ajuste personalizado que va a permitir adaptar las dosis de cada uno de estos antimicrobianos y las necesidades específicas de cada uno de los pacientes. Ten en cuenta cada uno de los factores individuales, como fue los que vimos anteriormente, la función renal, la edad, el peso y la presencia de cada una de las comorbilidades. Y lo segundo que permite es monitorizar pues, a cada uno de los pacientes críticos, especialmente en aquellos en unidades de cuidados intensivos, y mejorar pues, la adherencia al tratamiento. Entonces, acá les traje algo como pues para llevar a casa. Entonces, pues siempre tengamos en cuenta que la gestión del riesgo se considera pues cada vez más necesario para mejorar el equilibrio entre riesgo-beneficio. Puede llegar a ser un poco compleja o costosa, ya que nosotros pues lo que hacemos es pedir cada uno de los paraclínicos que podamos ver que son funcionales para poder prevenir una reacción adversa o poder retirar un medicamento en caso tal de que el paciente inicie a presentar alguna reacción adversa. Sin embargo, pues esta es necesaria y en última instancia pues llega a ser pues beneficiosa para los pacientes. Y la gestión pues se está convirtiendo cada vez más en un factor pues decisivo para la disponibilidad en el mercado de cada uno de los fármacos, sobre todo pues aquellos fármacos que sean pues de difícil manejo, como lo que vemos acá de la vancomicina, que no todos los pacientes responden pues a los mismos niveles y siempre hacemos la medición de niveles de los mismos. Y la gestión del riesgo pues va a ser una oportunidad para proteger a cada uno de los pacientes de cada una de las situaciones críticas y mejorar el conocimiento de los productos. Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, el martes nuevas revisiones con el PROA de la Clínica Universidad de La Sabana. Muchas gracias. Bueno, comentarios entonces de